¿Quieres seguir mejorando en los principios básicos del bienestar con fortalecimientos energéticos? Hoy volvemos a sentir la principal debilidad de este grupo y las causas, razones y fuentes que la producen. Y borraremos energéticamente el efecto acumulativo de estas en todos los usuarios del canal, nuestros familiares y en todas las personas que conectan fuertemente con nosotros y nos afectan sus debilidades. Si escuchas este vídeo, seguirás mejorando energéticamente tu bienestar. Como ya sabrás, cuando hacemos un fortalecimiento grupal, lo que sucede es que la energía nos muestra cuál es la principal debilidad del grupo como si fuera una sola persona. Dicho esto, vamos a por ese fortalecimiento. Bueno, pues vamos a empezar con el nuevo fortalecimiento grupal de la semana. La preparación energética inicial la he realizado hace un rato para que podamos ir al grano directamente con este fortalecimiento. Lo primero que vamos a hacer es fortalecer la conexión de todo el grupo con las mejoras que vamos a hacer y que las mejoras conecten fuertemente con todo el grupo. Vamos a fortalecer eso en ambas vías. Y ahora vamos a ver cuál es la principal debilidad del grupo. En este caso, la debilidad me indica que la principal debilidad del grupo está relacionada con los principios básicos del bienestar. Y vamos a ver cuál de ellos te está más débil. El soporte básico del bienestar que se siente más débil es el propósito y la carrera. Vamos a fortalecer el propósito y la carrera. Y puedo sentir concretamente que está más débil carrera que propósito. La carrera profesional está más débil. Ahora vamos a ver cuáles son las causas, razones y fuentes que producen esta debilidad. Lo primero que está débil son las fuentes. Vamos a fortalecer fuentes. Lo segundo que está débil es el elemento futuro. Lo vamos a fortalecer. Y lo siguiente que está débil son las causas. Vamos a fortalecer causas. Como puedo sentir, para esta debilidad específica, el elemento pasado y el elemento razones no está débil. Lo que está débil son fuentes, futuro y causas, en este orden. La debilidad me indica que hay que especificar la fuente. Vamos entonces a especificar esta fuente. Lo primero que siento es que la fuente es de origen mental. Fortalecemos esta debilidad y si pregunto si es de nosotros o de fuera de nosotros, está más débil de fuera. Y dentro del nivel mental también está el nivel emocional y el nivel psicológico. Y concretamente es el psicológico el que se siente débil, el que te está débil. Vamos a fortalecer el nivel psicológico. Es de este nivel del que proviene la primera fuente. Si seguimos la debilidad, lo que me indica es que la debilidad está producida por identidad errónea. Esta debilidad se compone de emociones, reacciones y sensaciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer, por lo que siento, es detectar de quién proviene esta debilidad. Hay diferentes grupos con los que conectamos y en este caso la debilidad en primer lugar proviene, esta identificación errónea, proviene de familiares, de nuestros familiares, y en segundo lugar proviene de expertos. Expertos en este tema, en carrera profesional y de otros expertos también. Vamos a fortalecer esta debilidad. Y también esta debilidad de identificación errónea proviene de otras personas que no son ninguno de estos grupos que acabo de nombrar, personas como amistades y otras personas que conectan fuertemente con nosotros. Concretamente, siento debilidad en dos de esos elementos que he nombrado antes, sensaciones, reacciones y emociones, y son concretamente, en primer lugar, las emociones de estas personas y las reacciones. Identificar erróneamente sus emociones y sus reacciones. Y eso, de alguna forma, al conectar con nosotros estas personas, nos afecta en nuestra carrera profesional. Si yo pregunto si hay más fuentes o es solo esa, la debilidad me indica que es solo esa. Vale, pues lo siguiente que se sentía débil era el elemento futuro, por lo que puedo sentir esta debilidad en futuro, asociada a la debilidad de carrera profesional, está relacionada con preocupación. Preocupación e incertidumbre por el futuro. Y esta sí viene de nosotros y de otras personas también con las que conectamos. Vamos a fortalecerlo, lo fortalecemos en nosotros, porque proviene de nosotros, y también en las otras personas con las que conectamos y que al conectar con nosotros nos afecta esa debilidad. Vamos a fortalecerlo. Lo que me indica la debilidad es que ahora tenemos que empezar con las causas, a especificar qué causas producen esta debilidad en carrera profesional en todos nosotros, en todo el grupo como una unidad. La causa principal, por lo que puedo sentir, proviene del nivel espiritual, de fuera de nosotros, no es nuestra, y es de esta vida. Vamos a fortalecer esto. Y concretamente son experiencias negativas de fracasos en la carrera profesional. Fracasos que sufrieron otros en el pasado y que se han alojado en su nivel espiritual.
Concretamente, viene de influencias culturales y también proviene del grupo de la educación. Esta debilidad en carrera profesional, que viene de este grupo de la educación, lo que me indica es que proviene de personas que conectan con nosotros, conectan fuertemente con nosotros, y son personas que se formaron y que no han conseguido éxito en su carrera profesional. Ya bien sea porque no han encontrado una carrera profesional que les gustase o una carrera óptima, o porque lo que iniciaron, la carrera que iniciaron, no tuvo mucho éxito. Las debilidades de estas personas, por lo que puedo sentir, conectan con nosotros y dificultan que tengamos éxito profesional más fácilmente. Bueno, pues vamos a fortalecer esa debilidad en estas personas y vamos a borrar el efecto acumulativo de ellas. Si yo pregunto si hay más causas, hay debilidad ahí, con lo cual hay que seguir profundizando. La siguiente causa para esta debilidad del grupo en carrera profesional proviene del nivel espiritual, otra vez proviene del nivel espiritual, pero en este caso proviene de dentro de nosotros. Esta debilidad es nuestra, principalmente esto viene de nosotros. Y proviene de esta vida. Vamos a fortalecer la debilidad y vuelven a ser experiencias negativas, pero en este caso es de personas, proviene de personas de este grupo, que en el pasado sufrimos experiencias negativas relacionadas con la carrera profesional y estas experiencias han quedado alojadas en nuestro nivel espiritual. Vamos a fortalecer esta debilidad. Por lo que puedo sentir, la situación que estamos viviendo actualmente resuena con estas experiencias vividas del pasado. De alguna manera resuena, ha activado estas debilidades del pasado que sufrimos en la carrera profesional. La situación actual resuena con estas debilidades que experimentamos en el pasado y lo que hace es que las vuelve a activar, fomentando que se vuelvan a repetir o que haya muchas posibilidades de que se vuelvan a repetir. Vamos a fortalecer y borrar el efecto de esas experiencias negativas. Concretamente son limitaciones, son experiencias negativas de limitaciones económicas y en la carrera profesional y en nuestros propósitos que no tuvieron el éxito que deseábamos. Sufrimos, experimentamos limitaciones económicas en la carrera profesional y en propósitos que no tuvieron éxito y que deseábamos. Vamos a fortalecer estas experiencias de limitaciones en carrera profesional y en propósito que provienen del pasado. Vamos a borrar el efecto acumulativo de todo esto. También siento que experimentamos, muchas de las personas de este grupo, experimentamos en el pasado, tuvimos, sentimos, sufrimos experiencias negativas de fracasos o de falta de éxito, concretamente en proyectos de carrera. Proyectos de carrera que iniciamos y que no tuvieron mucho éxito. Vamos a fortalecer y borrar el efecto de todas estas experiencias negativas. Y si pregunto si hay más causas, o solo son esas, la debilidad me indica que sigue habiendo más causas. Entonces vamos a seguir profundizando y vamos a ver cuál es la siguiente causa asociada a esta debilidad en carrera profesional. Lo que puedo sentir es que la tercera causa o la siguiente causa proviene del nivel mental, es de fuera de nosotros, no proviene de nosotros y concretamente proviene de nuestros familiares. Vamos a ver cuál es esta debilidad mental que proviene de nuestros familiares. Y por lo que puedo sentir está relacionada con el pasado. Concretamente, siento que hay debilidad en experiencias y acciones mentales y palabras y descripciones que se decían y que hacían de ellos mismos. Palabras o frases como por ejemplo, soy un fracaso, por ejemplo, no valgo, no soy suficientemente inteligente o no soy inteligente, y otras muchas de este tipo. Estas debilidades de nuestros familiares, de su nivel mental, que ocurrieron en el pasado y que en su momento a ellos les debilitaron, al conectar con nosotros mentalmente, producen incluso que nosotros usemos estas palabras y descripciones, o descripciones similares, como no valgo, no soy lo suficientemente bueno, me falta experiencia, el éxito no es para mí, ese tipo de afirmaciones. Pues este tipo de afirmaciones, este tipo de palabras, descripciones de uno mismo, eran las que hacían nuestros familiares, algunos de nuestros familiares, y que a su vez les debilitaban su carrera profesional. Y ahora al conectar con nosotros, hacen
que nosotros también tengamos debilidad en el propósito y en la carrera profesional. Y que nos digamos cosas similares en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos. Estas debilidades mentales de nuestros familiares no son nuestras, lógicamente, pero nos debilitan, nos limitan para nuestro éxito profesional. Vamos a fortalecer y borrar el efecto de estas debilidades de nuestros familiares. Bueno, ya hemos borrado el efecto acumulativo de las 3 causas principales de esta debilidad en carrera, y si yo pregunto si hay más causas, puedo sentir que hay más causas, pero en este caso ya no es necesario que las especifiquemos una por una. Lo único que necesitamos es saber cuántas son y borrarlas todas de una vez. En este caso, yo digo 1, 2, si yo digo más de 5, menos de 5, se siente debilidad en menos de 5, 5, 4, 3, 2, 3. En 3 hay debilidad, con lo cual hay 3 causas más asociadas a esta debilidad en la carrera profesional. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es agrupar todo lo que hemos hecho junto con estas 3 causas más, y lo que vamos a hacer es borrar el efecto acumulativo a 0 menos infinito, vamos a fortalecernos ante estas debilidades al 100% con potencial infinito, y vamos a poner fuerte que se mantenga al 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos y reiniciamos nuestro bioordenador. Bueno, y hay un protocolo de un módulo específico del Dr. Yuen, el módulo dedicado a propósito, carrera y finanzas, y vamos a ver cuántas figuras, cuántos elementos es óptimo que fortalezca para este grupo. Este es el protocolo, como podéis ver. Aquí una serie de figuras geométricas. En Método Yuen trabajamos con estas figuras. Y ahora voy a sentir cuál es la principal que está débil para este grupo, y vamos a fortalecerla. En este caso son 3 figuras las que se sienten débiles y vamos a fortalecer esos elementos. En primer lugar, hay debilidad para este grupo en una tríada que se llama tríada de no bloqueos de dinero. O sea, estamos débiles para no tener bloqueos de dinero. Vamos a fortalecer esta tríada. Lo primero que está débil son influencias familiares dentro de esta tríada. Influencias familiares o de familiares que tienen debilidades en finanzas, que tienen bloqueos de dinero con el tema económico y que de alguna manera nos afectan a nosotros para que podamos tener abundancia o éxito profesional. Vamos a fortalecer este tema. El siguiente vértice que está débil son dinámicas llenas de prosperidad. Bueno, pues vamos a fortalecer esta debilidad. Y lo siguiente que está débil es trabajar por dinero. Hay debilidad, de alguna manera, en trabajar por dinero. Lo que indica la debilidad es que a veces trabajamos gratis y eso no nos beneficia. Vamos a fortalecer esta debilidad y vamos a ponernos fuertes para trabajar por dinero, para que no tengamos ningún reparo ni ninguna debilidad a la hora de pedir un precio de nuestros servicios. Vamos a fortalecernos. Y esta tríada ya está más fuerte. Estos elementos ya están más fuertes energéticamente en todo el grupo, en nuestros familiares y en las personas que conectan fuertemente con nosotros. Vamos a ver cuál es la siguiente figura. Como he dicho, eran 3. Vamos a ver cuál es la siguiente figura que está débil para este grupo. La siguiente figura que está débil es la tríada de karmas en finanzas. Bueno, pues hay una serie de karmas que algunos vienen de nosotros y otros vienen de fuera de nosotros, que de alguna manera debilitan el que podamos tener abundancia económica. Vamos a fortalecer y que podamos tener una carrera prometedora, una carrera fructífera, una carrera exitosa. Vamos a fortalecer la tríada del karma en finanzas. Siento que estamos influenciados por karmas de contribuir a que otros no tengan abundancia económica. Vamos a fortalecerlo. Y los 3 tipos de karmas están débiles. Hay 3 tipos de karmas y los 3 están débiles. Si estamos influenciados por los 3 tipos de karmas que hay relacionados con el tema económico, es normal que nos cueste tener éxito en nuestra carrera profesional o incluso encontrar la carrera profesional que es óptima para nosotros. Bueno, como he dicho, hay karmas en finanzas. Vamos a fortalecer la tríada de karmas en finanzas y vamos a borrar karmas de contribuir a que otros no tengan abundancia. Estamos influenciados por karmas de hacer que otros no tengan abundancia. Vamos a fortalecer esto. No quiere decir que sean nuestros, en algunos casos serán nuestros y en otros casos vienen de nuestros familiares, ancestros
y de otros grupos con los que conectamos. Son karmas heredados. Vamos a fortalecer esto. Y están débiles los tres tipos. En primer lugar, son los parciales indirectos. Vamos a fortalecer karmas parciales indirectos. En segundo lugar, son los directos. Y en tercer lugar, son los karmas indirectos. Vamos a agrupar todos y cada uno de estos karmas por los que estamos influenciados y vamos a borrar el efecto acumulativo a cero menos infinito. Vamos a ponernos fuertes ante estos karmas al 100% con potencial infinito y vamos a fortalecer para que se mantenga todo esto el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos y reiniciamos nuestro bioordenador. Ahora la tríada del karma y sus tres elementos ya están más fuertes y hemos borrado el efecto acumulativo de estas debilidades, no específicamente, pero sí de forma general, y eso tiene un efecto fortalecedor. Y la siguiente figura que está débil para este grupo vuelve a ser una tríada y es concretamente la tríada de dominio sobre el tiempo. Vamos a fortalecer esta tríada de dominio sobre el tiempo. Lo que hacemos es fortalecerla para resolver energéticamente futuros problemas económicos. Vamos a fortalecer esta tríada para resolver energéticamente futuros problemas económicos antes de alcanzar el futuro. Vamos a ponerlo esto bien fuerte. Vamos a ver cuál es el primer elemento que está débil de esta tríada. Lo primero es el presente, vamos a fortalecerlo. El siguiente elemento que se siente débil es el futuro, lo vamos a fortalecer. Y el pasado no se siente débil, pero bueno, lo vamos a fortalecer también. Presente, futuro y pasado. En esta tríada de dominio sobre el tiempo hay debilidad en presente y en futuro. Y pasado es el otro elemento que no se siente débil, pero lo vamos a fortalecer. Y ahora, para que salga todo lo que tenemos, vamos a fortalecer los portales de salida. Abrir bien los portales de salida, fortalecer todos los portales de salida. Vamos a empezar fortaleciendo los portales de salida de los pies y de los dedos de los pies, para que salga por ahí todo lo que tenemos. En segundo lugar, vamos a fortalecer los portales de salida que hay en el sacro, en el coxis y en la cola perdida. Ponemos estos portales bien fuertes. En tercer lugar, los que hay en colon, vejiga y genitales. Vamos a fortalecer estos portales para que también por ahí salga todo lo que tenemos. En cuarto lugar, vamos a fortalecer los portales de salida que hay en los dedos de las manos y en las manos. Y en quinto lugar, vamos a fortalecer los que hay bajo los brazos, debajo de los brazos y bajo la barbilla. Vamos a fortalecer bien esos portales de salida. Y vamos a fortalecer para que salga todo lo que tenemos. Fortalecer para que salga todo lo que tenemos, que salga todo lo que tenemos. Y ahora vamos a agrupar todo lo que hemos hecho hasta ahora, todos los elementos, todas las debilidades, todo lo que hemos detectado, y vamos a fortalecer específicamente todos los elementos del borrado, para que todo lo que hemos detectado quede borrado. Vamos a fortalecer para eliminar, liberarse, independiente, soltar, proteger, olvidar, perdonar incondicionalmente. Vamos a borrar también posibles debilidades existentes asociadas con el proceso de borrado. Vamos a borrar cualquier debilidad de este tipo. Vamos a fortalecer el borrado para que se mantenga bajando a cero menos infinito. Fortalecemos el borrado para que se mantenga al 100% e infinito. Y reseteamos por orden de debilidad de cuerpo, mente, espíritu. Reseteamos por orden de debilidad de cuerpo, mente, espíritu. Reprogramamos el pensamiento, la percepción y la consciencia. Y reiniciamos, reposicionamos, replanteamos y realineamos nuestras vidas. Y por último, vamos a acelerar nuestra percepción a este momento. Aceleramos la percepción a este momento. Fortalecemos nuestra percepción para que los cambios, las mejoras se manifiesten en este momento. El efecto de los fortalecimientos es acumulativo. Cuanto más los escuches, más te fortaleces tú y más mejoramos todos, ya que estamos todos interconectados. Todos somos uno. Si quieres seguir mejorando energéticamente, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Como sabes, si hacemos algo que afecta positivamente a otro, eso mismo nos vuelve multiplicado. Por eso te invito a que compartas esta información con otras personas. En el próximo vídeo realizaremos otro fortalecimiento en profundidad
de la principal debilidad en ese momento del grupo como una unidad. ¿Te apuntas? Te esperamos.